Teoría de la simulación. Esta teoría propone que nuestra realidad actual que experimentamos como humanos es en realidad una simulación computarizada creada por una civilización avanzada. Nick Bostrom es un filósofo que da crédito a esta idea. Plantea que si una civilización futura llegara a tener la capacidad de simular la realidad con un alto grado de detalle, es probable que optara por hacerlo. Esto podría ser debido a razones científicas, de entretenimiento, históricas o cualquier otro motivo. Si se considera que es probable que una civilización futura cree tales simulaciones, y si ellas son indistinguibles de la realidad, entonces es probable que vivamos en una de esas simulaciones, ya que habría muchas más simulaciones que realidades base. Teoría budista. La reencarnación en el budismo es un concepto central que se basa en la idea de que los seres vivos experimentan ciclos continuos de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo, conocido como samsara, está impulsado por el karma, que se refiere a las acciones intencionales de una persona y las consecuencias que estas acciones generan en su vida futura. El karma puede ser positivo o negativo. Según el karma acumulado, uno puede renacer en uno de los 6 reinos del samsara: el reino de los dioses, el reino de los semidioses, el reino de los humanos, el reino animal, el reino de los fantasmas y el reino del infierno. La meta última en el budismo no es simplemente continuar el ciclo de reencarnación, sino escapar de él, alcanzando el nirvana, que es un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de renacimientos. Lograr el nirvana implica comprender la verdadera naturaleza del mundo y de uno mismo, así como vivir de acuerdo con los principios del camino budista. Teoría paranormal. Por lo general, esta teoría es la base de la mayoría de las películas de terror. Las encuestas muestran que alrededor del 40% de la población mundial cree en fantasmas, dependiendo de su religión y cultura. Esta teoría sostiene que después de la muerte, la conciencia o el alma de una persona puede continuar existiendo en un estado no material o espiritual entre los vivos en la Tierra. Se cree que estos fantasmas pueden estar vinculados a lugares, objetos o asuntos pendientes. Y también se cree que la comunicación con estas almas es posible de distintas maneras, como tableros de Ouija, equipos de caza de fantasmas e incluso a través de otras personas conocidas como mediums. Rastafarismo, o también llamado Movimiento Rastafari, es una religión abrahámica que se desarrolló en Jamaica durante la década de 1930 y se basa en una interpretación específica de la Biblia. Ellos creen que Jesús era un africano negro y que el Jesús blanco era un dios falso, y ven al cristianismo como una invención del hombre blanco. Debido a esto, tratan al cristianismo con recelo y consideran que las dos religiones son incompatibles, ya que no pueden compartir el mismo Dios con sus opresores. Los rastafaris tienen una visión interesante de la muerte, creyendo que es simplemente una transición de un reino a otro y que el alma continúa su viaje después de la vida física, siempre y cuando el individuo practique la rectitud durante toda su vida. Debido a esto, no realizan funerales. Teoría criogénica. Sugiere que es posible preservar el cuerpo humano después de la muerte clínica mediante la criogenización, congelando nuestro cuerpo en cámaras criogénicas de nitrógeno para evitar la descomposición celular y la degradación del tejido, con la esperanza de que en el futuro se desarrolle la tecnología necesaria para devolvernos a la vida. Sostiene que la muerte no es necesariamente un estado irreversible, sino más bien una condición temporal que puede ser superada con el avance de la tecnología médica. Hay incertidumbre sobre si este proceso realmente conserva la información necesaria para restaurar la vida en el futuro, así como preocupaciones éticas y legales sobre la naturaleza de la vida después de la reanimación. Sin embargo, esto no ha detenido a nadie de intentarlo. Se estima que alrededor de 2.000 personas han sido puestas en estado de criostasis después de la muerte legal. Teoría cósmica, también llamada la teoría del panpsiquismo, es una posición filosófica que postula que la conciencia o la mente son propiedades fundamentales del universo y están presentes en todas las cosas, desde partículas subatómicas, una roca, hasta una casa. Postula que cuando morimos, nuestra conciencia se reintegra en el cosmos en lugar de continuar como una entidad individual. Desde esta perspectiva, la muerte no sería un cese completo de la existencia, sino una fusión con la conciencia universal o cósmica. Teoría azteca. Los aztecas tenían una teoría muy interesante sobre la vida después de la muerte, ya que la dividían en 3 caminos: el Sol, el Mictlán y el Tlalocán. La forma en que mueres determina en cuál vida terminarás. Los soldados caídos, o las mujeres que murieron dando a luz, se convertían en colibríes que seguían al Sol. Las personas que murieron de causas naturales irían al Mictlán, que es básicamente la versión azteca del inframundo, donde comenzarían su viaje a través de los 9 niveles del inframundo para superar una variedad de obstáculos y alcanzar la liberación de su alma. Finalmente,
Cualquiera que muriera en alguna circunstancia o enfermedad relacionada con el agua o alguna forma injusta iría al Tlalocán, que sería la versión azteca del paraíso. El materialismo filosófico. Desde esta perspectiva, después de la muerte no hay ninguna forma de vida continuada, ni en un plano espiritual ni en ningún otro sentido. En otras palabras, los individuos que sostienen esta visión creen que la muerte implica simplemente el fin de la existencia consciente y que no hay ninguna forma de vida después de la muerte. Algunos filósofos materialistas argumentan que la muerte no debe temerse, ya que es simplemente el retorno a un estado de no existencia, similar al estado antes de nacer. Teoría egipcia. Los antiguos egipcios creían en la momificación como un proceso necesario para preservar el cuerpo y asegurar la vida eterna en el más allá. Creían que la conservación física permitía al alma reconocer su antiguo cuerpo y usarlo como un vehículo para la vida después de la muerte. Anubis era quien conducía al alma del difunto ante la balanza donde su corazón era pesado contra la pluma de la diosa Maat, que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma debido a los pecados y faltas cometidos en vida, era devorado por la monstruosa criatura Amit y el alma se enfrentaba a la aniquilación. Si el corazón era ligero y puro, el alma podía continuar su viaje hacia el más allá, donde se reuniría con los dioses y disfrutaría de una vida eterna en el reino de Osiris. Las tumbas generalmente estaban decoradas con textos destinados a ayudar a guiar el alma del difunto hacia la vida después de la muerte, así como distintos tipos de objetos y bienes. Los faraones egipcios eran enterrados con vastas cantidades de riqueza, como una forma de asegurar una existencia cómoda y poderosa en el más allá. Teoría cristiana. La creencia cristiana en la vida después de la muerte se basa en las enseñanzas de la Biblia, que varían en interpretación entre las diferentes denominaciones cristianas. Sin embargo, hay ciertos puntos comunes que se encuentran en muchas de ellas. El cielo se considera el lugar donde los creyentes en Jesucristo y sus enseñanzas pasarán la eternidad en la presencia de Dios. Se describe como un lugar de gozo, paz y comunión perfecta con Dios y con otros creyentes. Se cree que aquellos que rechazan a Jesucristo y sus enseñanzas pasarán la eternidad separados de Dios en el infierno. Se describe como un lugar de sufrimiento y separación de Dios. En algunas denominaciones cristianas como la Iglesia Católica, enseñan la existencia de un estado de purificación llamado purgatorio, donde las almas de los creyentes van después de la muerte para ser purificadas de sus pecados antes de entrar al cielo. La teoría de los universos paralelos es una hipótesis en el ámbito de la física teórica y la cosmología, que sugiere que podrían haber múltiples universos, cada uno con su propio conjunto único de leyes físicas, constantes fundamentales y condiciones iniciales. Desde esta perspectiva, se plantea la posibilidad de que, después de la muerte en nuestro universo, la conciencia o la existencia continúen en algún otro universo paralelo. Teoría de la inmortalidad. Esta teoría es bastante directa. Es la creencia de que cuando los humanos mueren, renacen como una nueva persona sin memoria de su vida anterior. Esencialmente, es solo una forma de reencarnación sin religión involucrada. Se estima que entre un 5 y un 15% de la población mundial no religiosa cree en esta teoría. Postura agnóstica. Sugiere que no hay certeza sobre qué sucede con la conciencia de una persona después de que el cuerpo muere. Reconoce la diversidad de creencias y especulaciones sobre el tema, pero destaca la falta de evidencia concreta o verificable para respaldar cualquier afirmación específica sobre la existencia o naturaleza de la vida después de la muerte. Continuaré haciendo videos similares. Suscríbete para verlos.